Buenas noches a todos los que se han conectado. Nuevamente le damos las gracias por participar de el seminario del día de hoy, nuestro tercer seminario de parte del Instituto de Ciencias Médicas. Y para mencionarles, como siempre, el Instituto de Ciencias Médicas es una fundación sin fines de lucro ubicada en la ciudad de Las Tablas y cuya misión es contribuir a la prevención y el tratamiento de las enfermedades a través de la investigación, la educación y acciones de salud pública de incidencia en políticas públicas. El tema de hoy, COVID-19 y vacunación en pacientes con enfermedad renal crónica, evaluación y comparación con la población de Panamá. Es presentado por la doctora Karen Curville. La doctora Karen es doctora en medicina de la Universidad de Panamá. Posee una maestría en ciencias clínicas con especialidad en medicina interna y un doctorado en ciencias clínicas con subespecialidad en nefrología del Complejo Hospitalario Metropolitano Dr. Arnulfo Arias Madrid de la Universidad de Panamá. Realizó un fellow en investigación en el Centro de Investigaciones Clínicas de Enfermedades Raras Aldo Echele Daco del Instituto de Investigación Farmacológica Mario Negri en Bergamo, Italia, en el año 2011. Actualmente labora como jefa de la unidad de hemodiálisis del Hospital Dr. Gustavo Nelson Collado en la ciudad de Chitré y investigadora del Instituto de Ciencias Médicas. Además, es miembro del Comité Local de Investigación del Hospital Dr. Gustavo Nelson Collado desde el año 2017. Es profesora ad honorem de la Cátedra de Nefrología del noveno semestre desde el 2018, en la Universidad de Panamá. Fue secretaria de la Asociación Centroamericana y del Caribe de Nefrología e Hipertensión del 2018 al 2021. Miembro del Colegio Americano de Médicos desde el 2021. Es presidenta de la Sociedad Panameña de Nefrología e Hipertensión desde el 2021 al año presente. Miembro del Comité de Nefropatía Mesoamericana, SLAM, desde el 2021 al 2022. También es miembro del equipo de investigación para el NIH Cure Consortium Proyecto, explorando factores de riesgo y predictores de enfermedad renal crónica de etiología desconocida, endémica en regiones agrícolas de 4 países centroamericanos, un proyecto del 2021 al 2024. Es representante de Panamá para el grupo ad hoc de enfermedad renal crónica de origen no tradicional para la Organización Panamericana de la Salud del año 2021 al 2022. También es miembro del comité editorial de la revista médica de la Caja de Seguro Social del 2022. Coordinadora nacional de diálisis de la Caja de Seguro Social de noviembre del 2022. Y autora de más de 30 artículos publicados en revistas de alto reconocimiento a nivel internacional. Y autora de un capítulo del libro Ética en Medicina. Sin más que añadir, damos entonces paso a la doctora para su presentación. Bienvenida, doctora, y gracias nuevamente a todos los que están en la participando hoy de nuestro tercer seminario. Adelante, doctora. Muchas gracias, Raúl. Buenas noches a todos. Vamos a compartir pantalla. Pues sí, gracias por la invitación, gracias por conectarse. Hoy queremos presentarles los resultados de nuestro estudio sobre COVID-19 y vacunación en pacientes con enfermedad renal crónica, donde hicimos una evaluación de la efectividad de la vacuna y lo comparamos con la población en general. Este estudio fue publicado este año en febrero en la revista International Urology and Nephrology, y contó con la participación de varios nefrólogos de nuestro país, enfermeras, epidemiólogas, infectólogas, y fue pues un estudio muy interesante. Este estudio fue de una convocatoria de CENACIT, que fue propuesta en el 2021. La publicación del estudio fue patrocinada por la Asociación Panameña de Nefrología y Hipertensión. Ninguno de los autores tiene conflicto de interés. Y pues el doctor Landírez, la doctora Virginia Núñez y mi persona somos miembros del Sistema Nacional de Investigación. Para darles un pequeño
preámbulo, pues los pacientes que tienen enfermedad renal crónica estadio 5 incluyen los pacientes en hemodiálisis, diálisis peritoneal, trasplante y pacientes que están en manejo médico y que no van a ir a terapia de reemplazo renal o están en cuidados paliativos, ¿verdad? Estos pacientes presentan retención de productos urémicos debido a que la diálisis pues no es 100% efectiva. Hay algunas implicaciones relacionadas a los accesos vasculares, el estado del riñón trasplantado, por ejemplo, y entonces permanecen en un estrés oxidativo continuo que les da un estado de inflamación y por ende disfunción inmunológica. Los pacientes que tienen enfermedad renal pues pueden presentar una disminución de la respuesta a vacunas, ya sea porque tienen una capacidad disminuida o enlentecida para generar anticuerpos, y en algunos esquemas en los pacientes trasplantados pues requieren una dosis adicional. Entonces, pues en los estudios iniciales, cuando se desarrollaron las vacunas para COVID, y hay que decir que esta es la vacuna que se ha desarrollado más rápido en la historia de la fabricación de vacunas, pues no se incluyeron pacientes con enfermedad renal crónica en diálisis porque son pacientes de alta morbilidad y mortalidad, ¿verdad? Los primeros estudios que evaluaron las respuestas a las primeras dosis de vacunas, pues vieron que había algunas diferencias en los pacientes en diálisis y que probablemente la respuesta a esa vacuna iba a depender de su sistema inmunológico y su capacidad de generar células T contra el COVID. Los eventos adversos en esta población en diálisis, luego de la vacunación, era un punto importante que se discutía en los estudios de investigación si pudiera ser más o menos severo luego de la vacunación. En el año 2020, cuando inicia la pandemia, pues hicimos un estudio, una cohorte prospectiva en los últimos 6 meses del año, en 14 unidades de diálisis en el país, para evaluar pues, el efecto de la infección por COVID. En ese año, pues pudimos ver que la letalidad en los pacientes en diálisis fue mucho mayor que la letalidad en el país, que no llegó a superar el 2%, y los pacientes en diálisis pues tuvimos una letalidad de 26%. Posteriormente, en otros estudios que se han publicado a nivel mundial en Guatemala, en Inglaterra, en España, en países en Asia, pues la letalidad más o menos fue similar, entre un 20 a un 30%. Entonces, luego de esto, pues los mismos investigadores de la fase de evaluación de la letalidad, decidimos hacer una evaluación para cuando ya llegara la vacuna, ver qué respuesta habría en nuestros pacientes, ya que pues la letalidad fue muy importante. Y pues definitivamente que si nosotros tuviéramos un seguimiento del efecto de la vacunación en cuanto a efectividad, eventos adversos, sería muy importante para tener datos en nuestro país y también para el resto de la región. Así que decidimos proponer este estudio ante la convocatoria de vacunas que hubo, y pues le agregamos la comparación de pacientes adultos sin diálisis en nuestro país. El estudio fue una cohorte prospectiva, pacientes mayores de 18 años que realizaran diálisis, ya sea hemodiálisis en centro o diálisis peritoneal ambulatoria. Esto lo hicimos en 13 centros de la Caja del Seguro Social, y el periodo de estudio fue de marzo del 2021 a marzo del 2022. Hicimos una evaluación un poco más larga para tomar el periodo prevacunas y poder compararlo con la población general, ¿no? Este estudio fue aprobado por el Comité Nacional de Bioética de la Investigación. El consentimiento informado era un requisito para los pacientes que quisieron participar. Y pues tuvimos una participación de un equipo muy grande, 80 enfermeras con una coordinadora nacional de enfermería, nuestros 2 asistentes clínicos del instituto, una epidemióloga, un investigador del Instituto de Ciencias Médicas, una infectóloga y 12 nefrólogos a nivel nacional. Es importante recordarles que la vacuna de Pfizer fue la primera vacuna que llegó a nuestro país. Recordemos que hubo diferentes vacunas, todavía hay diferentes vacunas, y en cada país, dependiendo de la disponibilidad y lo que pudiera realizar el Ministerio de Relaciones Exteriores y el Ministerio de Salud, pues en Panamá la primera que obtuvimos fue Pfizer, por lo cual el estudio en los pacientes hemodiálisis fue con esta vacuna. El calendario que se aprobó luego que se vacunaron a los estamentos de seguridad y de salud, ¿se recuerdan?
fue que los pacientes con enfermedades crónicas podían vacunarse, y los pacientes renales se les dio para vacunarse en marzo del 2021. La primera dosis fue en marzo, la segunda dosis eran 21 días después, y luego en el camino pues se aprobó la tercera dosis, que fue en septiembre. Así que en octubre, la primera semana, nuestros pacientes recibieron su tercera dosis, y todos los pacientes que estaban en el estudio pues debían tener 3 dosis para realizar entonces el seguimiento hasta marzo del 2022. Los pacientes que decidieron participar pues tenían que firmar el consentimiento y luego completar 4 cuestionarios electrónicos que eran independientes, y lo podían hacer ellos a través de su celular o asistidos por el personal de enfermería. Si recuerdan, pues en el principio de la pandemia, pues si le dábamos una pluma a alguien para firmar algo de COVID, pues todo el mundo podía probablemente descartar la pluma por lo que estábamos aprendiendo. De hecho, el primer estudio fue bastante difícil en ese sentido, y pudimos evolucionar gracias a la virtualidad a unas encuestas electrónicas. Todos los pacientes que se incluyeron de hemodiálisis pues recibían 3 días a la semana de diálisis por mínimo 3 horas y media, 4 horas máximo, que es lo que se hace en la sesión. Y los pacientes de diálisis peritoneal pues hacían su diálisis peritoneal diaria en casa. Todos se les recopiló edad, sexo, en qué centro estaban, cuál era el tiempo de tratamiento y qué comorbilidades tenían. En el camino del estudio, para poder darle seguimiento a los pacientes que resultaran positivos luego de la vacunación, pues se les hacía su prueba de PCR, si tenían síntomas o si había una sospecha de COVID o algún contacto positivo, ¿verdad? Y la Coordinación Nacional de Diálisis nos proporcionaba los datos sobre el número total de pacientes que estaban positivos y los pacientes fallecidos. En cuanto a la población que no tenía enfermedad renal crónica, y que hicimos una comparación, pues se incluyeron pacientes mayores de 18 años hasta 99 años, que tuvieran 2 o 3 dosis de vacuna, preferiblemente 3. Y pues en la población, pues también existía la vacuna de AstraZeneca, pero esos datos los tiene la Autoridad Nacional para la Innovación Gubernamental y son públicos, así que pudimos obtenerlos, aparte de algunos datos demográficos sobre región, cuáles casos positivos totales habían y la mortalidad. Nuestra población de estudio a marzo del 2021, pues en las unidades de diálisis de la Caja del Seguro Social teníamos 2.472 pacientes, 1.531 pacientes fueron reclutados, y esto fue un trabajo muy importante de los coinvestigadores. El primer cuestionario, pues perdimos para el segundo algunos pacientes, 2 muertes por COVID, 47 pacientes no completaron el segundo cuestionario, 73 tuvieron una causa de fallecimiento no relacionada a COVID, y para el tercer cuestionario pues teníamos 1.140, algunos otros pacientes también fallecieron por causas de COVID y no COVID, y unos que no completaron cuestionario. Entonces, en la tabla número 1, en la descripción de las características de nuestros pacientes, de inicio, pues teníamos 1.246 pacientes en la modalidad de hemodiálisis y 285 en la modalidad de diálisis peritoneal. La mayor cantidad de nuestros pacientes dentro y fuera del estudio en Panamá son hombres, un 60% en los dos grupos. La mayoría, voy a regresar. Aquí estamos. La mayoría de los pacientes son mayores de 40 años. Tenemos un grupo importante entre los 40 y los 70 años. Y grupos no menos importantes, arriba de 71 años, tenemos un 16% de los pacientes que están en diálisis tienen más de 71 años. El grupo de pacientes en hemodiálisis eran pacientes de más años, más de 36 meses, que el grupo de diálisis peritoneal, y eso fue estadísticamente significativo. En cuanto a las comorbilidades, es muy importante mencionar que la mayoría de nuestros pacientes son hipertensos. Estamos tratando de identificar cuál es la causa número 1 de enfermedad renal crónica en Panamá, y estos son uno de los datos que hemos tenido gracias a este estudio y al estudio anterior, y nuestra patología principal actualmente es hipertensión.
la segunda patología importante es diabetes. Y en el grupo de diálisis peritoneal, pues predominan los pacientes diabéticos. No hay diferencia de edad, pero sí hay más pacientes diabéticos en el grupo de diálisis peritoneal. Nuestras otras causas importantes, pues, son las glomerulopatías, lupus, enfermedad renal poliquística, y pues tenemos un grupo de pacientes que no tienen diagnóstico y que probablemente ya es muy tardío hacer una biopsia y quedan como desconocidos. En cuanto a la mortalidad por COVID y no COVID, y esta es una gráfica muy interesante, en el periodo del 2020, cuando no teníamos vacunas, ¿verdad? Estos fueron la cantidad de casos positivos por COVID, estos fueron nuestras muertes por COVID y estas fueron nuestras muertes no relacionadas a COVID. En el año 2021, cuando ya inició la vacunación, nuestras muertes por COVID disminuyeron, la cantidad de casos positivos disminuyeron y aparentemente tuvimos una disminución de muertes no relacionadas a COVID, ¿verdad? Y luego del primer trimestre del 2000, en el primer trimestre, perdón, porque esto fue la segunda, el resto del seguimiento en el primer trimestre, tuvimos una tercera, creo que era la quinta ola de COVID, con muchos casos positivos, incluso en diálisis, pero como podemos ver, una notable disminución de la mortalidad. Y esto, pues, era la ola de Omicron, porque nosotros tenemos, gracias al Instituto Gorgas, cómo identificar la especie de COVID. Y pues esto nos llamó mucho la atención de cómo pudimos disminuir nuestra mortalidad por COVID. La mortalidad no relacionada al COVID, pues que son las causas cardiovasculares, hubo una disminución probablemente porque los pacientes estaban más pendientes y todo el mundo estaba muy atento a las comorbilidades. Y eso pues es un factor que debemos darle seguimiento. En cuanto a las características de los pacientes no vacunados en el periodo pre-vacunas y post-vacunas, pues tuvimos casi 500 pacientes positivos. Tuvimos pacientes en la era de vacunas, un alto número de casos positivos. No hubo diferencia en la edad, la mayoría eran hombres. La mayoría de los pacientes infectados eran diabéticos, diabetes con hipertensión o diabetes solamente. Y cuando vamos a los pacientes que fallecieron en el periodo pre-vacunas y post-vacunas, pues hubo una diferencia importante. La mayoría de los pacientes seguían siendo hombres. La diabetes es una comorbilidad que siguió siendo importante. Y de las cosas que podemos ver de este estudio y que hemos visto en la literatura, hay dos cosas relacionadas. Pues se sabe que los receptores las proteínas que usa el virus, por ejemplo, en este caso el receptor de la ECA, pues está en el cromosoma X. Y puede ser que como los hombres tienen un solo cromosoma X, hay algún polimorfismo y entonces son más susceptibles al virus. Y de igual manera, en los pacientes diabéticos, pues, y en las enfermedades crónicas, lo que se ha visto que estos receptores ECA puede ser que estén suprarregulados y que esto haga que haya una predisposición a que los pacientes diabéticos, los pacientes obesos, pues tengan mayor mortalidad en COVID. Esta gráfica es muy interesante. Nosotros hicimos un análisis del periodo pre-vacunas y el periodo post-vacunas. La lista, las barras azules son los casos totales del país reportados por la AIG. Si recuerdan, pues la pandemia inició, aquí tuvimos un pico en diciembre, luego tuvimos otro pico en julio y tuvimos el pico Omicron en el 2022, ¿verdad? La línea negra punteada son la cantidad de casos fallecidos totales en el país. La línea roja son la cantidad de muertes en hemodiálisis. Y cuando vamos viendo la evolución luego de la primera dosis, luego de la segunda dosis y la tercera, y vemos la cantidad de casos que hubo en la ola de Omicron, es muy importante la disminución de mortalidad que hubo en los pacientes de diálisis y en la población en general, ¿verdad? Es importante mencionar que la cobertura de vacunación, tanto para pacientes
en diálisis y no en diálisis, en la primera dosis fue mayor del 98%. En la segunda dosis, la población en diálisis fue 86% y la población no en diálisis fue casi un 82%. Y para la tercera dosis, nuestra cobertura en hemodiálisis fue 75% versus 59% de la población general. Cuando vamos a ver los efectos adversos, se utilizaron los pacientes que llenaron la primera y la segunda encuesta, así que se hizo el análisis con 1.409 pacientes. Hicimos una diferencia por sexo y por tipo de modalidad de diálisis. Pudimos ver que en el reporte de la presencia de efectos adversos locales, pues eran mayormente en las mujeres, efectos sistémicos también, que los hombres reportaban no tener síntomas, eran mayormente asintomáticos. Y de igual manera pasó con la segunda dosis. Lo que se ha visto en la literatura relacionado a la diferencia entre reportes de efectos secundarios entre hombres y mujeres es que también hay una diferencia asociada a las hormonas sexuales y que en las mujeres produce una respuesta un poco más robusta ante la vacuna y por eso puede ser que reporten mayor cantidad de síntomas. En cuanto a la cantidad en la terapia de hemodiálisis o diálisis peritoneal, pues no hubo ninguna diferencia entre reporte de signos locales o sistémicos, ni en la primera ni en la segunda dosis. Y pues hubo más pacientes asintomáticos en hemodiálisis y más pacientes que reportaron síntomas sistémicos en el grupo de diálisis peritoneal. De igual manera, la cantidad de síntomas reportados, al compararlos con la población general, es mucho menor. Lo que se reportó en la primera dosis de síntomas sistémicos en la población general fue de 59%, y en la segunda dosis fue de 69% en la población general. Esto fue en los estudios iniciales. Así que los síntomas que reportaron los pacientes en diálisis fueron menores a la población en general. En cuanto a los síntomas más específicos, en cuanto a la primera, segunda y tercera dosis, pues la mayoría de los síntomas fueron reportados en la primera dosis. Dolor, eritema, algo de dolor en odinofagia. La fiebre más que todo se reportó en la primera dosis y hubo muy pocos efectos adversos severos, un paciente con disnea y pocos pacientes con otros síntomas como diarrea, por ejemplo. En lo que se ha visto en los pacientes en diálisis y el reporte de los síntomas, sucede que luego de la primera dosis los pacientes ya tienen menos temor, ya entienden cómo es la situación de la colocación de la vacuna, ya probablemente había mayor difusión y los pacientes probablemente entonces reportaban menos síntomas. Esto se ha visto en otros estudios de pacientes en diálisis también. Entonces, bueno, importante recordar, ya probablemente nosotros no estamos viendo esta tabla todo el tiempo, que en Panamá a la fecha de hoy, pues tenemos todavía 1 millón de casos reportados y 8.000 casos fallecidos. Y esa letalidad de país sigue siendo menor a la letalidad que tenemos y tuvimos en los pacientes en diálisis. Perdón de nuevo. Entonces, y a nivel mundial, pues esta infección ha producido la muerte de más de 6 millones de personas. Cuando hablamos de las vacunas y el tipo de vacunas, pues debemos recordar que la mayoría de los pacientes en nuestro país recibieron la vacuna de Pfizer. Y hay algunas diferencias con el tipo de vacunas que hubo en otros países de Sudamérica, en Asia, en Europa. Y pues eso es un punto a considerar. Pues a nosotros nos tocó Pfizer y tuvimos una disminución de la letalidad del 30% en el 2020 a 5% en los pacientes de diálisis. Todavía hemos estado siguiendo esos números en la Coordinación Nacional de Diálisis, pero esto fue posible gracias a la disponibilidad de la vacuna. Como pudieron ver, los síntomas que fueron reportados fueron locales, pocos, y fueron menores que los reportados en la población general, probablemente porque hay una baja, se llama reactogenicidad en estos pacientes.
y luego pues de las siguientes dosis había una mejor tolerancia al dolor. Como mencioné, no hubo efectos adversos graves, así que nosotros podemos concluir que es muy importante reforzar los programas de vacunación en nuestros pacientes vulnerables, porque esto es información importante de que es necesario mantenerlos al día. Y muy probablemente, a medida que vayan cambiando las variantes, pues vamos a requerir unas dosis de refuerzos, así como pasa con la influenza. Pero estos son datos que apoyan las decisiones de salud, ¿verdad? Queremos agradecer a nuestros pacientes, gracias a esos 1.500 pacientes que voluntariamente aceptaron participar en nuestro estudio y que esto también les dio la seguridad de que pueden utilizar la vacuna. Por supuesto, agradecemos a todos nuestros coinvestigadores por el trabajo de reclutamiento, la coordinación de envío de datos, pues esto fue un trabajo multicéntrico. Por supuesto que muy agradecidos con todo nuestro personal de enfermería, nuestras 80 enfermeras, 81 enfermeras y enfermeros que colaboraron en todas las unidades en el país, en las cajas del Seguro Social. Y por supuesto, agradecerle a nuestro equipo del ICM por todo el trabajo de análisis estadístico, la realización de las tablas, la revisión del trabajo final, que finalmente pues llega a la publicación. Entonces, esto es parte de nuestro equipo, de nuestros pacientes, que muy contento nos dio permiso para poner su foto el día que le estábamos poniendo la vacuna. Este es parte del equipo del Gustavo Nelson Collado, que trabajó con nosotros acá, pues no tengo la foto del resto del equipo. Y por supuesto el equipo del ICM, que siempre están tratando de investigar, innovar y producir datos importantes para decisiones en salud. Así que bueno, quiero darles las gracias por su atención. Les dejo aquí nuestras redes sociales. Estamos en Instagram, estamos en Twitter. Publicamos información importante de salud. Esta es nuestra página web. Ahí están los artículos. Este artículo está libre, es de acceso libre. Pueden buscarlo en internet o solicitarlo con mucho gusto. Y pues aprovecho la oportunidad para invitarlos al 13º Congreso Nacional de Nefrología, que será este 14 y 15 de julio en el Hotel Marriott en Albrook, que antes era un Wyndham, pero ahora es Marriott, y donde tendremos pues muchas actividades y vamos a tener un taller de investigación también para todos los que participen, aparte de todas las ponencias, las docencias y los otros talleres que tenemos de nutrición y de glomerulopatías. Así que bueno, muchas gracias y por supuesto que estoy a las órdenes para las preguntas. Sí, muy bien, excelente presentación, doctora, muy buen trabajo, felicidades. Entonces, sí, como mencionó, abrimos entonces la sección de preguntas o comentarios por parte de los participantes. Pueden levantar la manito y le damos acceso o pueden escribirlo al chat y se lo hago llegar a la doctora también. Así que, bueno, adelante. Saludos a todos nuestros colaboradores del Gustavo Nelson Collado que están conectados. Hola, doctora, ¿me escucha? La doctora Iranela Miranda. Sí, cómo no. Buenas noches, doctora. Hola, doctora, ¿qué tal? Bueno, la felicito por su estudio, por su presentación y bueno, por dejar siempre en alto el nombre de Panamá en este tema de investigación que es tan importante. Doctora, una consulta, no sé si de pronto lo comentó durante la presentación y no lo comprendí o no lo escuché, pero no sé si encontró alguna diferencia en cuanto a la efectividad de la vacuna dependiendo de la comorbilidad que acompañaba a estos pacientes que estaban ya sea en hemodiálisis o en diálisis peritoneal. Ok, muchas gracias por la pregunta. Bueno, nosotros no podemos medir, por ejemplo, el nivel de anticuerpos producidos. Sí se ha medido en algunos estudios y, por ejemplo, han visto que en los pacientes trasplantados, con la tercera dosis incluso no llegaban al nivel de anticuerpos. Y por eso es que se recomendaba continuar la vacunación. La diferencia que sí vimos, pues, es que los pacientes diabéticos morían más. De hecho, en algunos reportes, comparando diálisis peritoneal con hemodiálisis, inicialmente se pensaba que el paciente en peritoneal estaba más protegido porque no tenía que salir, ¿verdad? En los primeros meses de la pandemia, el problema en los pacientes de hemodiálisis es que tenían que trasladarse 3 veces a la semana y si recuerdan, pues estábamos en confinamiento, no había transporte y eso era mucho de la causa que el paciente en hemodiálisis se infectara más que el paciente en peritoneal. Sin embargo, en nuestro estudio, por ejemplo,
sí pudimos observar que los pacientes en peritoneal fueron más afectados por el hecho que eran más diabéticos. Así que la diabetes sí era un factor importante. No le pudiera decir que disminuía la efectividad, pero que sí aumentaba la mortalidad al COVID, ¿verdad? Si pudiéramos medir el nivel de anticuerpos y compararlo, pues ahí sí yo pudiera contestarle definitivamente que el diabético pues no reacciona de igual manera. Pero sí hay estudios en otros países en donde dice que algunos pacientes responden un poco más lento, algunos más tardíos, y no necesariamente solo por la diabetes, sino por el estado inflamatorio que tiene el paciente. Gracias, doctora. Sí, muy bien. Bueno, no sé, ¿alguien más? ¿Alguien tiene otra pregunta, un comentario? Mientras piensan su pregunta, algo más que se ha visto en los otros estudios de COVID es que después de la tercera dosis, los pacientes, su respuesta se robustecía. Por eso que llamamos por la cuarta dosis. Realmente les toma un poco más de tiempo hacer el anticuerpo, ¿verdad? Sí, bueno, muy bien, doctora. Felicidades nuevamente, gran trabajo. Y bueno, creo que no hay preguntas o comentarios. Solamente aquí, bueno, comentario de excelente trabajo y felicitaciones. Así que, bueno, felicitaciones a todo el equipo y a usted por su trabajo como investigadora de este trabajo excelente. Así que, bueno, daríamos por terminada la sesión de hoy. Gracias, doctora, por su participación. Gracias a todos los participantes de la noche de hoy. Estén pendientes a nuestro próximo seminario en nuestras redes sociales. Así que pueden visitar también nuestra página web. Ahí tenemos una sección de noticias, así que estamos publicando constantemente nuestras actividades. Así que bueno, gracias y que pasen una feliz noche. Saludos a todos.